Universidad del Pacífico y tiene un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Actualmente se desempeña como docente tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad del Pacífico. Asimismo, posee experiencia en el sector público, banca y mercado de valores. Profesor Chávez Polo, mucho gusto. Puede comenzar con su presentación. Ahí ya estamos ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Usualmente no tengo mucha oportunidad de dar alguna charla en la universidad, así que estoy muy contento por ello. Sí, me pidieron hablar sobre los eventos climatológicos, ¿no? Y el impacto en las perspectivas económicas para el presente año. Hoy es 15 de abril, ¿no? Y el 15 de cada mes, el INEI te da el resultado del PBI de hace 45 días. Entonces, hoy día, a media mañana, salió los resultados del PBI de febrero. Si hemos seguido, si sabemos algo de la evolución del PBI, el PBI en enero cayó, disminuyó. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar en febrero, ¿no? Y en febrero se confirmó la tendencia, ¿no? La tendencia que el PBI también cayó en febrero. Por los conflictos sociales, en febrero. Ahora viene marzo. No es difícil por los eventos climatológicos que han pasado, no es difícil intuir que es muy probable que marzo también sea un PBI negativo, con lo que sería un primer trimestre, 3 meses consecutivos de caída del PBI. Y eso, pues, 3 meses consecutivos, no lo vemos no sé hace cuántos años. ¿Okay? No sé cuántos años. El PBI no cae, bueno, en pandemia, ¿no? En pandemia, pero fuera de pandemia el PBI no cae. ¿Desde cuándo? Desde el 2001, 2002, ¿no? Entonces, la situación económica en el país está complicada. Pero siempre que se habla de Perú, siempre que se habla de la economía peruana, siempre se resalta, siempre se rescata o siempre se destaca su estabilidad macroeconómica, ¿no? Siempre, siempre, todas las personas que cuando hablan de Perú dicen los buenos fundamentos macroeconómicos, hablan de la sólida estabilidad macroeconómica. Y acá hemos utilizado 2 indicadores nada más, ¿no? El tema fiscal y el tema externo. Balance fiscal, balance externo. El balance fiscal son los ingresos y egresos del sector público. Y salvo el año 2020, evidentemente el año de la pandemia, tuvimos un déficit fiscal. Este nivel de déficit fiscal de 8,9 era el déficit que usualmente teníamos en la década del 80, ¿no? Pero 10 años consecutivos. Hoy el Perú tiene un déficit fiscal de menos del 2%, y así lo proyecta el Banco Central para este año y para el próximo año. Son déficits fiscales muy reducidos y totalmente manejables. No va a repercutir en la economía peruana, en las finanzas públicas, el balance fiscal. Y el balance externo, que no es otra cosa que la cuenta corriente de la balanza de pagos, el saldo entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios,
que por si acaso siempre hay que preocuparse que ese balance externo, que para Perú, al igual que el balance fiscal, el balance externo siempre es negativo, no debe llegar al 5% del PBI, ¿no? El déficit externo tiene que estar siempre, cuando un déficit externo es o supera el 5% del PBI, ese país va a tener problemas con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, si vemos, hemos tenido un déficit elevado en el 2022, ¿por qué subieron precios importantes, sobre todo de alimentos, que encarecieron las importaciones? Luego, 2023, 2024, el déficit externo, perdóname, el déficit externo será mínimo, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es, las cuentas fiscales, las cuentas externas están bien en el Perú. Y y estas condiciones es a la que llamamos estabilidad macroeconómica. Cuando las cuentas fiscales, cuando las cuentas externas son reducidas, ¿no? Alguien podría decir, tenemos los déficits gemelos. Sí, los déficits gemelos, fiscal y externo, son deficitarios. Pero puedes tener déficit fiscal y externo, lo que interesa es la magnitud del déficit. Y en ambos casos, para Perú, es bastante reducido. Y cerramos esto con, este cuadro lo publicamos hace un mes, mes y medio, y tuvo una buena acogida en prensa. Es las reservas internacionales, ¿no? Cuando uno habla de las reservas internacionales netas, siempre utiliza dos indicadores para saber si las reservas internacionales, si el nivel de reservas internacionales es bueno o no. Siempre lo comparas contra el PBI o lo comparas tus reservas internacionales con su equivalente en meses de importación. Esas son las dos formas que uno presenta las reservas internacionales, sobre todo cuando establece un ranking como hemos hecho nosotros. Nosotros aquí en este gráfico hemos dicho las reservas internacionales de Perú, que son, por ejemplo, mucho menor a las reservas internacionales de Brasil. Sí, nuestras reservas internacionales en monto, en billones de dólares, nuestras reservas internacionales están en casi 76 billones o 76.000 millones de dólares, y la de Brasil son 335.000 millones o 335 billones de dólares. Pero como porcentaje del PBI, las reservas de Brasil alcanzan el 16.7%, ¿no? En caso de Perú es el mayor país, en la región lidera, ¿no? Reservas internacionales casi el 30% del PBI. Y nosotros señalábamos, mira las reservas internacionales de Bolivia, las de Argentina. Con Ecuador no hay problema, pues, porque con Ecuador la economía, Ecuador es una economía dolarizada, no tiene tipo de cambio, entonces el bajo nivel de reservas internacionales no se va a reflejar en el tipo de cambio. El tipo de cambio peruano baja, disminuye o se mantiene estable. Es que tenemos reservas internacionales equivalentes casi al 30% del PBI, y equivalente en esta columna lo podemos ver, nuestras reservas internacionales equivalen a 16 meses de importaciones. O sea, con nuestras reservas podemos no exportar nada durante 16 meses. Y si necesitamos dólares, con las reservas internacionales podemos financiar las importaciones. ¿Cuántos meses de importaciones puede financiar? 16 meses. Y Bolivia tenía, este informe es de hace un par de 2-3 semanas, este cuadro. Bolivia tiene reservas para 2 meses, ahora creo que tiene para 1 mes o semanas, ¿no? Y habrán escuchado las noticias que en Bolivia todo el mundo ya empezó a comprar dólares, porque se avecina o ya empezó a desencadenarse
un incremento en el tipo de cambio de Bolivia, escucharán las noticias de Argentina también. Argentina tiene reservas equivalentes al 6.5% del PBI, tiene reservas internacionales equivalentes a 7 meses de importaciones, que es un nivel bajo, y tiene una inflación de más del 100%. En ese orden, si empezamos de abajo hacia arriba, los países que van a ir cayendo en crisis en América del Sur son primero Bolivia, después Argentina, y tercero, pues habrá Venezuela. No es que va a caer, está en una crisis ya de varios años. Entonces Venezuela es como que estuviera saliendo de la crisis, ¿no? Esos son los 4 países con un mayor riesgo de una crisis económica. Las crisis las entendemos por aumentos del tipo de cambio, por salida de capitales. A esos tipos de indicadores nos referimos. Y esto se ve cuando uno compara el tipo de cambio de Perú, de Chile, Colombia y México, ¿no? Esa es la evolución diaria de enero del 2020 a la primera semana de abril. El tipo de cambio peruano es el color rojo, y entre los 4 tipos de cambio de Perú, Chile, Colombia y México, el más estable de todos los tipos de cambio, de los 4 que se grafican ahí, que el Banco Central grafica, el tipo de cambio más estable, menos volátil, es el tipo de cambio peruano, ¿no? Eso es un reflejo de ¿qué? De lo que llamamos estabilidad macroeconómica. Entonces, la estabilidad macroeconómica nos permite tener un tipo de cambio predecible. Y el tipo de cambio necesitamos que sea predecible, que no sea errático, porque de eso dependerán nuestras exportaciones y nuestras importaciones. ¿Ok? Entonces, esto es siempre como entrada, resaltar la estabilidad macroeconómica. Pero ahora vamos al tema de esta reunión, que son los fenómenos naturales, ¿no? Las Naciones Unidas publica un informe anual sobre como reducción de riesgo de desastre. Es el área, la unidad dentro de las Naciones Unidas que hace un seguimiento de las catástrofes, ¿no? Que ocurren en el mundo, climatológicas, ¿no? Distintas catástrofes por temas de la naturaleza, ¿no? Y acá vemos que el número de catástrofes, por ejemplo, en el 2021, está por encima de 400 desde el año 2017, y ha habido una ligera caída, disminución en el número de catástrofes. Pero estas 400, para el 2022, no se tenía el dato final de cuántas catástrofes han ocurrido en el 2022, pero se ha estimado que los daños causados a nivel mundial, acá está, el mouse, estaba buscando el mouse, en 2022, entre olas de calor, inundaciones, terremotos, incendios, huracanes, sequías, erupciones volcánicas, estas catástrofes han generado costos o pérdidas por 115.000 millones de dólares. Estos montos de pérdidas, los montos de pérdidas, tienen una tendencia creciente anual entre 5 y 7% durante la actual década. Y según UNICEF, las inundaciones, solo hablando de inundaciones, el año 2022, afectaron a 27 millones de niños en 27 países en el mundo. Entonces, las catástrofes es un evento que siempre los países están sujetos a sufrir, a verse afectados, y con ello su actividad económica. Y los países vamos aprendiendo en el tiempo cómo enfrentar estas crisis, ¿no? Estos shocks que le llaman en macroeconomía shocks externos, negativos. Por ejemplo, si hablamos solo del fenómeno del Niño, ¿cuánto impactó en el PBI peruano? Hablando de 3 fenómenos del Niño: el de 1983, el de 1998 y del año 2017.
Miren el resultado del PBI en 1983. El resultado del PBI. El año 1983 el PBI cayó en 10.4%. Es una tremenda crisis. En la pandemia el PBI cayó 12,1, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, el PBI cayó 12,1. Pero el PBI en 1983 cayó 10.4%. Y un fenómeno del niño similar en el sentido del mismo tamaño, de misma escala. En 1988 el PBI cayó 0.4%. ¿Sí? Entonces, digamos que uno aprendió la lección en 1983, se aprendió mucho. En 1998 la economía cayó ligeramente, y sí, el fenómeno fue de la misma escala que en 1983, solo que en 1983 no sé en qué año fue el anterior fenómeno que nos tomó totalmente desprevenidos, ¿no? Totalmente desprevenidos en 1983. Y el último del año 2017, el PBI no cayó, el PBI creció 2.5%, ¿no? Entonces, nuevamente, hemos aprendido no a prevenir, pero digamos, sí a mover la economía en pleno desastre natural. ¿Cuántos departamentos quedan afectados? Bueno, queda afectada la zona norte, costa norte. Entonces, viendo las experiencias anteriores, es Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Vamos bajando desde el norte, desde arriba, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Esos son los 5 potencialmente afectados por un fenómeno del Niño. O los que están siendo ahora afectados por el ciclón que golpeó al norte del Perú. Estos 5 regiones o departamentos, disculpa, que pueden ser afectados, representan alrededor del 16.8% del PBI. Estos departamentos generan un promedio del 16.8% del PBI. Quien aporta más, evidentemente, es La Libertad, 4.3%, que en el PBI nacional es el tercer departamento, ¿no? Los departamentos que más aportan al PBI son Lima, más de 40%, Arequipa, 5, 6% del total del PBI, y tercero La Libertad, 4.3%. ¿Ok? Perdonen, acá ha habido un problemita con los nombres. Me van a disculpar. Pasa que he hecho este cuadro y seguramente lo he movido. Comento. ¿Quién es el que aporta menos al PBI? Tumbes, pues, es el más pequeño, entonces él aporta 0.6. 0.6. Tumbes debería estar abajo. ¿Sí? Entonces debe ser en este orden: Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Este orden que está aquí es el que debería estar acá. Acá me he visto un error. Pero bueno, lo que queremos decir es, los 5 departamentos que podrían ser afectados aportan el 16.8% del PBI. Menos de la quinta parte. Pero sí, el sector que se va a ver afectado es el sector agropecuario, porque entre los 4 departamentos aportan el 25% del PBI. Un fenómeno del Niño que golpea más al sector agropecuario. Y luego, ¿a qué otro sector? Si sumamos las participaciones, el sector comercio. Es otro sector que queda golpeado por un fenómeno del Niño. El sector agropecuario, estamos hablando que el 25% se va a ver afectado. Cuando uno dice se va a ver afectado es porque ese sector no va a producir como siempre lo hace en estos departamentos.
Entonces, es como que tú tienes 100 máquinas para producir, 100 máquinas para producir, 100 máquinas para para lograr un PBI total, pero de las 100 máquinas, en el sector agropecuario, de las 100 máquinas, 25 te empiezan a fallar. Entonces, eso evidentemente repercute en tu nivel en tu performance del año. En el sector agropecuario, y otro sector importante es el sector comercio, 16.5%. Ahí están los principales impactos. Agropecuario, comercio y un poco más atrás, transporte y manufactura. Esos son los 4 sectores que quedan afectados. Entonces, que en conjunto, los 4 sectores, los 5 departamentos, en conjunto aportan el 16.8% del PBI. ¿Sí? Y este dato de acá a la derecha es un dato que usualmente se hace, tomas el PBI, lo calculas por días, tienes un PBI, este es por si acaso. Esto es la variación del PBI real, ¿no? El aporte en el PBI real. Cuando te preguntan, ¿y eso cuánto cuesta en términos de dinero? Ahí se trabaja con el PBI nominal. Y el PBI nominal lo divides entre 360 nada más y sacas un PBI diario. ¿Sí? Sacas un PBI diario. Y estos son los costos, ¿no? Por un día. Por un día. Eh, 362 millones de soles diarios. Ha faltado dividir entre 1000 para pasarlo a millones. 362 millones diarios se pierden. El sector agropecuario pierde 37.8 millones. La manufactura pierde 43.4 millones. El PBI comercio pierde 39.6 millones y el PBI transporte 22.1 millones de soles. Ese es el costo diario. Esos datos generalmente les cuento, les gusta más a la prensa, ¿no? Porque cuando tú le dices, representan el 25% del PBI agropecuario, en términos reales, el dato un poco que a la población no le es muy claro ese dato, ¿no? Pero si le dices que pierdes 362 millones de soles diarios por producción, no vendida, no realizada, es un dato mucho más entendible, ¿sí? Y ahora, en estos 5 departamentos, hay gente pobre, ¿no? ¿Y cuánta gente pobre hay en esos 5 departamentos? El cálculo de la pobreza en el Perú lo hace el INEI, lo publica anualmente. Este año, en la primera quincena de mayo, debe salir la pobreza del 2022. Estamos en el 2023. Pero en mayo, primera quincena, el INEI debe publicar cuál fue la pobreza en el año pasado, 2022. Entonces, no tenemos el dato para el 2022 y recurrimos a los datos del 2021. ¿Cuántos pobres hay en esos 5 departamentos? Hay 1.5 millones, 1,5 millones de pobres. Entonces, un desastre natural pues empeora la situación de esta población, 1,5 millones, que no es fácil, no es difícil darse cuenta que las condiciones de vida, las condiciones de vivienda de esa población pobre deben ser bastante vulnerable. Y un fenómeno del Niño que significa lluvias, ¿no? Caída de huaicos, ¿no? Desborde de ríos, los va a golpear a ellos.
Entonces ya el gobierno tiene, entiendo que lo debe tener claro, ¿no? Hay 1,5 millones de personas que hay que atenderlos de urgencia. Tomando, repito, los datos del INEI, ¿no? Respecto al empleo formal, estos 5 departamentos representan la quinta parte del empleo formal nacional. Les comento cuántos trabajadores formales hay en el Perú. Trabajadores formales deben ser 4 millones. 4 millones. El 20% trabaja en estos 5 departamentos. El 20% de 4 millones. Hay que tomar en cuenta eso. Porque si esas actividades económicas, agropecuario, manufactura, comercio y transporte, son golpeadas las formales, entonces el empleo formal también se va a ver afectado. ¿Y cuánto representan estos departamentos del empleo formal nacional? La quinta parte, 20%. Y si excluyes Lima Metropolitana, que es donde hay mayor cantidad de empleo formal, si en el cálculo del empleo formal excluyes a Lima Metropolitana, en estos 5 departamentos está el 40% del empleo formal, excluido Lima Metropolitana. Entonces, hay unos fuertes costos en producción. Esto es en producción diaria, 362 millones de soles. Corre en riesgo el empleo formal. 1 de cada 5 trabajadores formales se desempeña en uno de estos 5 departamentos. Además, hay 1,5 millones de pobres que evidentemente van a necesitar una ayuda urgente, inmediata, para enfrentar estos desastres naturales. Y el gobierno, pues, que hay recursos fiscales. Hemos visto que el déficit fiscal hace un momento, algo positivo, el déficit fiscal es reducido en el Perú. El gobierno puede apelar a endeudamiento, puede gastar un poco más para contribuir con la población afectada y recuperar la infraestructura, ¿no? Los daños en la infraestructura física que vienen a ser las carreteras, las viviendas, ¿no? Y la infraestructura social, la que está dedicada a la educación y a la salud. Entonces, se necesitan fuertes recursos para invertir en estas zonas en caso nos afecte un fenómeno del Niño, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo hacemos este destino de recursos? ¿Cómo hacemos estos recursos? ¿Que se lo damos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que son gobiernos que recién están empezando su gestión? Y como recién están empezando su gestión los gobiernos regionales y locales, aún no tienen el aprendizaje, el conocimiento de cómo desembolsar, cómo manejar recursos públicos. Por eso es que nosotros, también en un artículo de hace algunas semanas, planteamos que sea a través de un acuerdo gobierno a gobierno. Podría ser la autoridad de la reconstrucción con cambios, la que podría hacerse cargo de estos presupuestos que necesitamos para esta población que se va a ver afectada, ¿no? Por ejemplo, muestra de ello es que se espera una mejora en el avance de la ejecución de los proyectos de prevención de desastres a través del acuerdo gobierno a gobierno. A marzo del 2023, ¿cuánto se ha avanzado en prevención? No se ha avanzado mucho en prevención. Ancash tiene avances al 24.6%, Cajamarca al 22.5%, acá hay varios departamentos. Ica al 15.4%,
La Libertad al 26.8%. Nos referimos a los proyectos de inversión de prevención de fenómenos naturales. Lambayeque al 20%, Lima 28.1%, Piura 17.6% y Tumbes 24.3%. ¿Ok? Ahora, para esta prevención este año se han dado recursos. ¿Quién va a ejecutar esos recursos? Repito, ¿es el gobierno local, el gobierno regional? No, lo va a hacer la autoridad de reconstrucción con cambios. Y si ellos son los que hacen la ejecución de la inversión, se espera avances en la prevención. Comento el de Tumbes, que es el que más nos gustaba. Si Tumbes a marzo ha llegado a destinar o, digamos, a ejecutar su inversión necesaria de prevención de desastres, se ha ejecutado solamente 24.3%. A fines de este año, a través del acuerdo gobierno a gobierno, llegaría al 46.7%. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Repito, ahora es reconstruir lo que se está dañando en estos momentos, pero necesitamos también prevención. No vamos a hablar acá por qué no se ha desarrollado la prevención antes. Es otro tema de discusión. Sino que ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos eficiencia y eficacia. Eficiencia es no desgastar o no gastar en exceso. ¿Sí? No malgastar los recursos, hay que hacerlo eficientemente. Y eficazmente significa que lo tienes que hacer rápido. Es una situación de emergencia. En ese contexto, es que nosotros planteamos que los acuerdos gobierno a gobierno son una buena alternativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros efectos tienen estos fenómenos naturales? Bueno, estos problemas de lluvias que tenemos o de un potencial fenómeno del Niño no nos ayudan a bajar la inflación en el Perú. Perú en el 2021 tuvo una inflación de 6.4%. El 2022 hemos tenido una inflación del 8.5%. Eso es una inflación alta. Sabemos todos que el rango meta de inflación está entre 1 y 3%. La inflación en el 2021 fue 6.4%, la inflación en el 2022 fue 8.5%. Altísimas inflaciones para nuestro historial de inflación. Hay que reconocer que estas dos inflaciones, diapositivas más adelante lo van a ver, estas inflaciones son altas. Estas inflaciones definitivamente son altas, pero mucho de esa alta inflación se debe a factores externos, a una inflación importada. Y acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico de aquí, hablaré solamente de la inflación de Lima metropolitana, por si acaso, no sé si sepan esto, pero cuando hablan de la inflación de Perú, estas inflaciones de 4.4, 3.2, 1.4, 2.2, 1.9, 2, 6.4 y 8.5, esta inflación no es la inflación de todo el territorio nacional, es la inflación solo de Lima metropolitana. Así se mide la inflación en el Perú, con la inflación de Lima metropolitana, ¿ok? Pero el INEI calcula otras inflaciones, no solo la de Lima metropolitana, que viene a ser la oficial, la que se menciona en prensa, pero el INEI calcula la inflación a nivel nacional de cada principal ciudad, de cada departamento. El INEI calcula la inflación de la maquinaria y equipo. El INEI calcula la inflación de los materiales de construcción. Pero hablando de Lima metropolitana, en el primer trimestre del año, en enero, febrero, marzo, la inflación ya fue 1.78. Y
Esto salió publicado el 1 de abril y Julio Velarde, la última semana de marzo, en el reporte de inflación señala que la perspectiva de inflación para el 2023, la proyección de inflación para el 2023 es 3%. Según Julio Velarde, en todo el 2023 la inflación será 3%, pero en 3 meses ya va a 1,78. Es que no había salido aún la inflación de marzo. La inflación de marzo se publica el 1 de abril y Julio Velarde, cuando presenta el reporte de inflación, lo hace creo el 24 de marzo. La inflación de marzo 2023 fue de 1,25%. Mire, de toda la inflación del primer trimestre, casi todo lo explica la inflación de marzo, porque la inflación de enero y febrero habían sido bastante bajas. Parecía que ya estábamos volviendo a bajar la inflación al rango meta 1,3, como lo anuncia Julio Velarde. Pero cuando cierra marzo, 1,25, la acumulada de enero-marzo, 1,78. Entonces, claro, faltan aún 9 meses, pero va a ser bastante complicado que lleguemos a la meta de 3% en diciembre. Quizás lleguemos a una inflación de 4, entre 3 y 4%, que de ser así, de 3 a 4%, la inflación 2023 evidentemente sería baja, ¿no? Sería baja. Hay factores estacionales que están postergando la reducción de la inflación. Además de las lluvias, ¿no? Semana Santa siempre cae en marzo. Marzo es un mes siempre inflacionario. En marzo empiezan las clases y todos los precios de educación aumentan. Y en marzo era Semana Santa y en Semana Santa suben los precios del pescado y de varios productos de la canasta de consumo y suben los precios de los pasajes. Por eso es que la inflación en marzo es alta. Pero este año ha sido alta por los factores climatológicos, ¿no? Fundamentalmente por eso ha sido alta. Y espérate abril, porque en abril cayó Semana Santa, entonces también seguramente vamos a tener una inflación elevada en abril por razones estacionales que Semana Santa siempre genera una inflación. Entonces el descenso de la inflación debe empezar recién en mayo, junio, julio y lo que queda del año. Por eso decimos en el título de esta diapositiva que son factores estacionales los que postergan la reducción de la inflación. Y si la inflación no baja, el BCR se ve obligado a mantener alta su tasa de referencia, ¿no? El BCR ha subido su tasa de referencia porque la inflación aumentó. Acá falta, en lo que va del año el BCR hasta marzo, diría hasta abril, hasta el jueves, el directorio del Banco Central, otro comentario, permítame, el directorio del Banco Central publica la tasa de referencia el primer jueves de cada mes. Y el primer jueves de abril ya pasó, y el BCR decidió, acá no ha salido el eje de abril, pero enero, febrero, marzo, abril, el BCR viene manteniendo la tasa de referencia en 7,5%. Necesitamos que la baje, pero claramente la principal tarea del BCR es el control de la inflación. Entonces, ¿cuándo el Banco Central podría bajar su tasa de referencia? Estamos diciendo que la inflación va a empezar a bajar en mayo. Esperamos que en mayo ya baje. Entonces, BCR podría bajar su tasa de referencia a partir de junio. El Banco Central podría bajar su tasa de referencia a partir de junio. Y con eso, cuando empiece esa tendencia a bajar la tasa de su tasa de interés, las tasas de interés activas del sistema bancario, este es solamente el sistema bancario, esperamos que disminuyan, ¿no? Se han incrementado en los últimos meses por este incremento de la tasa de referencia, ¿no? El costo del crédito a grandes, medianas, pequeñas y microempresas, a las empresas de todo tamaño,
Las tasas de interés han subido por el aumento de la tasa de referencia. Cuando baje la tasa de referencia, estas tasas de interés podrían bajar. Si la tasa de referencia empieza a bajar en junio, nosotros diríamos las tasas de interés del sistema bancario empezarán a bajar a junio, julio. Y una menor tasa de interés, pues incentiva el consumo, incentiva la inversión, y por ahí tendremos una política monetaria expansiva. Pero todavía para medio año, ¿no? Y eso es preocupante porque las expectativas de inversión, esto es información del Banco Central, las expectativas de inversión para este año 2023, esta información, repito, es del Banco Central, señala que el 2023 la inversión minera caerá 16.7%, con un crecimiento de la inversión no minera en 1.5%, con lo cual para el Banco Central, proyección del Banco Central, no es nuestra, la inversión privada caería a 0.5 este año para crecer recién el próximo año 1.8. Para el Banco Central, 2022 y 2023, prácticamente la inversión privada está quieta, ¿no? Caída de medio punto porcentual es casi nada, ¿no? Prácticamente la inversión privada se va a mantener constante. ¿Ok? Esa es la proyección del Banco Central. Pero sí, la inversión pública, hace un momento cuando explicábamos por qué la reconstrucción se debería realizar a través de acuerdo gobierno a gobierno, era porque los gobiernos subnacionales, cuando decimos gobierno subnacional, nos referimos al gobierno regional y local, la inversión de este tipo de gobierno, para el 2023 es negativa también, porque estamos en curva de aprendizaje. Siempre el primer año de gobierno subnacional, la inversión pública cae. Eso es así, es recurrente, siempre ocurre, siempre sucede. Y para el 2023, repito, fuente Banco Central de Reserva, la inversión del gobierno subnacional caería en 3.8, pero vamos a tener a un gobierno nacional, ¿no? El gobierno central, que es el que sí va a acelerar su inversión, 15.3%. Y con ello, la inversión pública total en el 2023 crecería 1% nada más. Solo crecería en 1%. Un bajo crecimiento, 1%. Proyecciones del Banco Central. Estas diapos las paso rápido, ¿sí? Porque nuestro tema era hablar del impacto de los fenómenos naturales, que es lo que hemos estado mostrando. Pero si queremos saber cómo va a impactar en la economía peruana, no solamente podemos ver el fenómeno natural, ¿no? Para hacer proyecciones de la economía, debemos tomar en cuenta la solidez macroeconómica, los shocks, en este caso de los fenómenos naturales, pero también debemos tener en cuenta el entorno internacional, porque al final voy a poner las proyecciones que tenemos en los principales agregados macroeconómicos. En cuanto al entorno internacional, esto es del Fondo Monetario Internacional. Rápidamente, el mundo el año pasado creció 3.4 y este año va a crecer 2.3. El mundo. El año pasado, 2022, el mundo creció 3.4, este año vamos a crecer 2.9. Significa que este año vamos a crecer menos que el año pasado, pero el próximo año, 2024, vamos a crecer un poco más. Entonces la pregunta es, ¿por qué este 2023 crecemos menos? En el mundo hay bloques de países. ¿Por qué crecemos menos el 2023? Fundamentalmente por las economías avanzadas.
Estados Unidos, que creció en el 2022 2%, va a crecer 1,4% en el 2023. Y ojo, esta proyección es antes de la quiebra de bancos en Silicon Valley. Pero Estados Unidos va a crecer solo 1,4%. La eurozona, el 2022 creció 3,5% y el 2023 va a crecer 0,7%. Entonces, los países avanzados van a crecer menos. Y América Latina, que el 2022 creció 3,9%, este año 2023 solo vamos a crecer 1,8%. ¿Quién va a crecer entonces? Estados Unidos va a crecer poco, la Unión Europea va a crecer poco, Latinoamérica y el Caribe va a crecer poco, nos quedan los emergentes. China, India, los que lideran el crecimiento en el mundo. India crece 6,1%, China 5,2%. Esos son los que van a jalar la economía mundial. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario. Ahí nosotros tomamos los datos nomás. Pero sí hay que comentar que las noticias de los últimos días de esta semana no han sido muy positivas para China. Entonces, como que leemos la noticia de China y nos quedamos preocupados. Nos quedamos preocupados, ¿por qué razón? Porque como que China, todo el mundo esperaba, ya controlaron la COVID, entonces ya no van a hacer esa política de COVID cero, ¿no? La política de COVID cero en China era cerrar una ciudad, totalmente aislar una ciudad y frenar la ciudad. Nadie trabaja, nadie produce. Ese tipo de políticas supuestamente ya se habían levantado. Y por eso es que todos decían, oiga, ahora sí, ya no hay política COVID cero, entonces China va a empezar a producir todas sus ciudades. Y una ciudad de China, pues tiene fácil 30 millones de peruanos, de habitantes, perdón. Una ciudad de China equivale a Perú en términos de población. Pero las últimas noticias, la de esta semana, la de anteayer, que no era muy positiva, entonces ya nos hace preocupar. Esperaremos las semanas siguientes para ver si es que se sostiene este crecimiento de China de 5,2%. Entonces, quien crece y jala y permite que el mundo crezca 2,9 es India y China. Esos son los motores actualmente. Y África, lo escuché en un comentario hace poco, ¿quién diría? Decía, África ahora crece más que América Latina el 2023 y el 2024, ¿no? Y decía una persona, nos estaremos africanizando, era su comentario, por el bajo crecimiento para el 2023 y 2024. Ahora bien, si estoy con tiempo me avisan, o si no, si me dices por favor cuánto tiempo me queda, ya voy a terminar de todas maneras. Sí, profesor, continúe nomás. Gracias. ¿Por qué la inflación debe disminuir? Lo que les comentaba era que la inflación venía del exterior, le decía hace unos momentos, ¿no? La FAO, ¿no?, que es el organismo mundial de Naciones Unidas que se encarga de la alimentación, de los alimentos y de la agricultura, la FAO hace un cálculo de inflación de alimentos, le llama, ¿no? Inflación de productos alimenticios. Y lo que hace FAO es juntar información de precios. 5 productos claves de alimentos: aceites vegetales, cereales, productos lácteos, carne y azúcar. Esos 5 forman el índice de precios de alimentos que calcula la inflación de alimentos mundial. Y miren, en este gráfico de la izquierda muestra la evolución de estos índices de precios de marzo 2022 a marzo 2023. Esta información es bastante reciente. Entonces, de marzo 2022 a marzo 2023, los aceites están bajando de precio, ¿no? De marzo 2022 a marzo del 2023. O sea que los precios de los aceites vegetales en el mundo se habían incrementado. Y voy a hacer un comentario porque a veces en redes sociales circulan
Bueno, la facilidad de las redes sociales es que en un minuto un video te cuenta algo y te interpreta algo, ¿no? Yo recuerdo un video que decía que Alicor estaba castigando a los peruanos subiendo el aceite, el precio del aceite, pero que había un peruano que estaba sacando aceite más barato, ¿no? Entonces había que apoyar a ese peruano y luchar contra Alicor, que estaba castigando a los peruanos porque había subido la botella de aceite. Y quería castigar a los peruanos porque había ganado el candidato de Perú Libre, ¿no? Entonces, una ignorancia total, ¿no? Una ignorancia total, pero esa ignorancia es la que va por redes, ¿no? La ignorancia es lo que va circulando para todos sitios. Miren los precios de los aceites vegetales, cuánto habían subido. No es que acá alguien viene y lo sube, no, los precios del aceite vegetal en el mundo se habían incrementado. Aceite vegetales, los cereales, bueno, cereales, acá está trigo, ¿no? Maíz, arroz, ¿no? Bien por los argentinos, que ellos son los que producen, exportan trigo, ¿no? Pero esos precios, aceite, cereales, ya están bajando. La carne está bajando. Los productos lácteos están bajando. Lo que está subiendo es el azúcar, pero subiendo de un nivel que bajó, ¿no? Entonces, lo que queremos señalar aquí con este gráfico es que los precios de los alimentos ya están bajando y eso ya tiene que llegar en algún momento para Perú. Y acá es el índice de precios conjunto. ¿Qué pasó en el año 2020 con los precios de los alimentos? De enero a mayo, los precios de los alimentos bajaron. Y de mayo en adelante del 2020, el índice de precios promedio de estos 5 productos que estamos comentando, en el 2020 subieron. De enero a diciembre, los precios de los alimentos en promedio subieron. Diciembre de 2020, enero 2021, febrero 2021, julio 2021. Durante todo el año 2021, los precios de los alimentos aumentaron. Por eso es que nuestra inflación llegó a 6%. Y durante el 2022, los precios de alimentos, esto por la guerra Rusia-Ucrania, impactó, y los precios de los alimentos aumentaron. Y a partir de marzo 2022, los precios de los alimentos vienen disminuyendo. Vienen disminuyendo los precios de los alimentos. Y el 2023 continúan esta tendencia. Acá está el nivel de precios en enero, el nivel de precios en febrero, el nivel de precios en marzo. Se cumplen 12 meses consecutivos de deflación de alimentos. Pero si así que están 12 meses que bajan los precios, aún están por encima del nivel del 2021 y están muy, muy por encima del nivel de precios del 2020. O sea, hemos tenido una sobrereacción en el incremento de precios. Y ahora están empezando a bajar. Por eso decimos que la inflación en Perú debería disminuir, ¿no? Pero hemos tenido temas de conflictos internos, hemos tenido temas de desastres naturales, que repito, son los factores que están postergando la disminución de la inflación. Y esa disminución de la inflación es clave para que el Banco Central baje su tasa de referencia y con ello baje el costo del crédito y tengamos un impulso por el lado de demanda. Además de eso, según las noticias, y esto es fuente del último reporte de inflación del Banco Central, el precio del cobre que se ha incrementado, el precio del cobre que se ha incrementado. Como China es el principal demandante de cobre y China se proyecta que crezca 5%, el precio del cobre o podría mantenerse en 405 centavos de dólar por libra, o podría mantenerse o podría iniciar una carrera alcista. Esperemos que las noticias negativas de China de estos días no sea lo estándar, que sea algo esporádico y que el cobre vaya para arriba.
porque nosotros exportamos cobre. Y en cuanto al petróleo, el precio del petróleo se está manteniendo estable por los $80 el barril, y el mismo Banco Central lo cuenta, lo señala, que los contratos a futuro del cobre están alrededor del $81, o sea, todos los mercados piensan que a futuro, en los próximos meses, el dólar va a mantener ese precio. Y eso es positivo, ¿por qué razón? Porque nosotros importamos petróleo. Sería una inflación importada si es que la tendencia, la perspectiva del petróleo es al alza. No es así, es a mantenerse constante el petróleo. Nosotros importamos alimentos, mira, los alimentos están yéndose a la baja. Nosotros exportamos cobre, o se mantiene el cobre o sube el precio. Entonces, el entorno internacional, no por PBI, ¿no? Porque estamos diciendo que PBI de Estados Unidos y Europa no van a crecer de una tasa importante, solamente China e India. No, cuando hablamos del entorno internacional no nos referimos al PBI mundial, sino a los precios internacionales. Y esos precios internacionales están evolucionando a nuestro favor. Hasta hoy, que es 15 de abril, ¿no? Bajan los precios del alimento, se mantiene el precio se mantiene el precio del petróleo, sube el precio del cobre. Se espera que Estados Unidos y Europa ya no continúen aumentando su tasa de interés. Se espera eso porque todo hace indicar que la inflación va a bajar, y eso que está pasando en Estados Unidos podría rebotar en Europa y en el Perú. Y eso ayudaría pues, a un mayor dinamismo económico, que no creo que alcance para marzo, para abril, pero quizás para junio, el segundo semestre del año, podríamos esperar un mayor dinamismo de la economía mundial. Los términos de intercambio, que es la relación, el ratio de precio de exportación entre precio de importación, estamos ganando 4%, eso nos favorece. Y con todo esto que hemos descrito, hemos hablado de la estabilidad macroeconómica, nuestras fortalezas macroeconómicas. Hemos hablado de los impactos que generaría el fenómeno del Niño, 16.5% del PBI entre esas 5 regiones, ¿no? Pero tenemos impactos sociales, infraestructura social, educación, salud, 1,5 millones de pobres, ¿no? Ese es el impacto social. ¿Y cuánto perdíamos diariamente por un fenómeno del Niño? Si fuera severo el fenómeno del Niño, podríamos perder hasta 360 millones diarios, el PBI total, diario. Pero tenemos un entorno internacional que nos empieza a sonreír. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los indicadores peruanos, con el PBI peruano? Tuve que borrar la columna de octubre. En octubre el PBI de Perú en octubre creció 2, en noviembre 1,7, en diciembre 0,9, o sea, 2, 1,7, 0,9, te está diciendo una fuerte desaceleración del PBI. En enero, les decía al inicio, enero el PBI cayó en 1,1. Y en febrero, esta es la última cifra, esta es la cifra que se ha publicado el día de hoy, sábado 15, como todo 15 de cada mes sale el PBI de hace 45 días, salió que el PBI en febrero cayó. El PBI en enero cayó 1,1, cayó minería, conflictos sociales, cayó construcción, casi nada de inversión pública y la inversión privada estancada, sobre todo en el interior del país por los conflictos. El sector construcción cayó 11,7, transporte cayó 2,9, telecomunicaciones cayó 9,3. Esto era la caída del sector telecomunicaciones, eso ya se veía venir. 2022, 2023 iba a ser negativo para el sector telecomunicaciones. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que durante la pandemia, 2020, 2021,
hemos estudiado en casa, hemos trabajado en casa. Entonces, el uso de las telecomunicaciones aumentó muchísimo. Entonces, al volver a la normalidad, ¿sí? Ya no es, en San Marcos tenemos felizmente ya clases presenciales en colegios, en universidades, en los centros de trabajo. Bueno, algunos mantienen la virtualidad o mixto entre virtualidad y presencial, pero la mayoría ya estamos trabajando presencial. Entonces ya no estamos demandando tanto internet, tantas telecomunicaciones como en los años anteriores, que hubo un boom en telecomunicaciones. Para que me comprenda la idea, el año 2020 el PBI peruano cayó, les decía, 11,1 creo. El PBI cayó el 2020, pero fueron tres sectores nomás crecieron en el 2020. Todos los demás cayeron, pero tres sectores crecieron en el 2020. El agropecuario, las telecomunicaciones y el sector financiero. Esos fueron los únicos tres sectores. Pues, se me puede escapar alguno, de repente administración pública, porque el sector público siguió operando, trabajando a pesar de la crisis. Pero fueron 3, 4 sectores nomás los que se mantuvieron, los que crecieron. Les decía, el telecomunicaciones por la fuerte demanda que hubo. Y el sector financiero también pues creció fuerte durante el 2020 y el 2021. ¿Por qué? Porque aparecieron programas financieros como Reactiva Perú, el FAEMIPE, que fueron fuertes financiamientos, fuertes montos de crédito, y tú el PBI del sector financiero lo mides por la cuantía de créditos que dan. PBI financiero es servicio financiero es a través de los créditos. Entonces, 2020 y 2021 han crecido fuertemente. Entonces, ya no hay Reactiva, ya no hay FAEMIPE, ya no tenemos ninguno de estos programas financieros. Entonces, el sector financiero está volviendo a su tamaño normal. Por eso es que ha caído 9,6, 8,4, enero te marca -6, febrero te marca -8, pero este sector no va a caer todo el año, ¿no? Ya esperamos que a los últimos meses ya cambie tendencia. ¿Sí? Entonces, en enero cayó el PBI global, cayó minería, cayó construcción, cayó transporte, telecomunicaciones y financiero. 2023, otra vez cae el PBI global, ahora cae el agropecuario, porque ahora el febrero es el mes de los conflictos, ¿no? En el interior del Perú cae el PBI agropecuario, cae la manufactura, otra vez cae la construcción, y telecomunicaciones financieros que tienen que seguir cayendo un tiempo más. Las cifras son 1,7, 0,9, -1,1, -0,6. 2 meses consecutivos de caída del PBI, ¿no? Entonces no va bien la cosa no pinta bien. Estas son las proyecciones nuestras. Quizás debería empezar por aquí, perdón. Permítame cambiarlo acá delante de todos ustedes. Ya, ahorita explico, ¿sí? Permítame hacer mi cambio. Si ven la fuente, acá la fuente es el IEDEP, acá la fuente es la Cámara de Comercio, estas son nuestras proyecciones de crecimiento. Nosotros teníamos una proyección de crecimiento para el 2023, está en toda la prensa, está en todos los medios, que nosotros señalábamos que el 2023 el PBI peruano debería crecer 2,4%. 2,4%. Hace 15 días, reajustamos a la baja nuestra proyección, lo bajamos a 2%, ese es el dato último que tenemos acá. Nosotros, todavía creemos que el PBI peruano este año va a crecer, pero 2%, ¿no? La caída del 2020 fue 11, el rebote del 2021 fue 13,3,
El 2022 íbamos a 3%, 3,1% nuestra proyección, bajamos a 2,7% por lo que pasó en noviembre, diciembre. Tuvimos un último trimestre del año contra todo pronóstico. ¿Eh? El último trimestre del 2022, los trabajadores formales, que son casi 4 millones, recibían CTS, recibían gratificaciones. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector público? En el sector público hay 1,5 millones de trabajadores, más 4 millones en el sector privado formal, son alrededor de 5,5 millones de personas. Todos ellos tenían gratificaciones por diciembre, por fin de año. Entonces siempre se espera que en el último trimestre la economía rebote, que el PBI del último trimestre crezca. Miren lo que pasó en noviembre y diciembre. ¿Cuánto crecimos? En noviembre 1,7 y diciembre, que es el mes que es el mes donde rompes el chanchito, donde vas a comer afuera, donde vas de viaje a cualquier sitio, a donde sea, en el interior de Perú, el PBI creció 0,9. Imposible crecer una tasa tan baja en diciembre, pero eso fue lo que nos pasó. Eso fue lo que nos pasó. Y es felizmente que esta minera, no me acuerdo ahora, la minera estaba funcionando y el sector minero creció 9,3, porque si la minera no empezaba a producir en diciembre, que 9,3%, si no operaba en noviembre y diciembre, hubiéramos tenido una tremenda caída del PBI en diciembre. Pero con todo, esa caída de 1,7, o sea, de un crecimiento paupérrimo, en noviembre de 2022 1,7, en diciembre 2022 0,9, llevó a que el año 2022 cerráramos en 2,7. Nuestra proyección del 2022 era 3,1 de crecimiento, pero los 2 últimos meses tiraron al suelo nuestra proyección. Estos son los resultados oficiales del 2022. Y estas son las proyecciones nuestras del IEDEP, de la Cámara de Comercio de Lima, nuestra proyección para el 2023, 2%. ¿Cuánto era nuestra proyección hace 15 días? 2,4%. Pero lo hemos reajustado a la baja con el dato de enero y por lo que ya se veía que iba a pasar en febrero, ¿no? El PBI solamente va a crecer 2%, con construcción que crecería 1,4%, pensando en que algo va a invertir el sector privado y porque el sector público va a tener que reconstruir, ¿no? El gobierno nacional va a tener que invertir mucho y por ahí construcción crecería 1,4%. Minería 4%, minería 3,9, 4%, eso es lo que ese debe ser el sector más dinámico de la economía peruana. Minería 4%, 3,9, 4. Este es el sector que jala la economía. Si alguien ve pesca y dice, oye, pesca va a crecer 6,4, sí, pero aporta menos del 2% del PBI, pues, no, casi nada, lo mismo que electricidad y agua. Electricidad y agua tiene una participación mínima en el PBI. Lo que manda es minería, manufactura, comercio y servicios. Minería, manufactura, comercio y servicios, eso te marcan el PBI. Eso mueve la aguja, como dice. Y no están por buen camino ni el comercio ni los servicios. Y por el lado del gasto, ahora sí, por el lado del gasto, 2% de crecimiento, como habíamos dicho, consumo privado va a crecer 2,8, una tasa bajísima. Para el BCR la inversión privada cae, nosotros desde el lado privado y por lo que pensamos, no queremos que caiga en 0,5, esperamos que se mantenga en el nivel del año pasado, por eso le ponemos 0 de crecimiento a la inversión. Entonces, estamos para cerrar esta charla.
nosotros teníamos una proyección inicial de crecimiento hasta el año pasado de 2.4% para el crecimiento del PBI y ahora le hemos reducido al 2%. ¿Esto es resultado de qué? Bueno, del fenómeno del niño potencial. Primero es del fenómeno del niño. No significa que el PBI va a caer, sino que vamos a crecer menos. Y este nivel va a estar condicionado a la magnitud del potencial fenómeno del niño, de los desastres naturales, pero también de los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales pueden bajar aún más este PBI. Sin conflictos y con un fenómeno del niño diluido, podrían cambiar las expectativas que están en el tramo pesimista y con eso levantar minería, manufactura, levantar comercio, servicios, que son los que cargan en la economía peruana. Minería, manufactura, comercio, servicios, son los que cargan la economía peruana. Y podríamos mejorar ese 2%. Pero por ahora, con los resultados obtenidos en febrero y por lo que se reciben de noticias, tanto del Perú como del resto del mundo, nuestra proyección sería de 2%. ¡Wow! Me he pasado. Bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy, chicos. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto para conversar con ustedes. Gracias, profesor. Continuamos con la ronda de preguntas. Si algún compañero tiene una consulta, puede escribir su pregunta por el chat del Meet o levantar la mano. A ver, voy a ver el chat. Perdón, estoy con nada. A ver. Ah, ya lo encontré acá. Acá. Ya, gracias, Daniel. Ah, bueno, oportunidades. Bueno, las oportunidades van a estar en... A ver, te cuento. A una amistad le llegó un correo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Un correo masivo ha enviado que necesitan algunos proveedores. O sea, si alguien tiene un negocio, vaya, por ejemplo, por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, porque ellos hacen concursos, licitaciones abiertas, ¿no? Piden algo puntual, pero está ligado, lo que significa que está ligado a construcción. A eso quiero llegar. Lo que significa que está ligado a construcción, ¿no? Eso respecto a negocios, ¿ah? Me está preguntando negocios. Esa es una posibilidad, ¿no? Siempre es un negocio y ser proveedor, uno, del Estado, dos, de los proyectos de construcción, ¿no? Pero ahí hay que tener una buena espalda, como dicen, ¿no? Porque si no, recuerda que siempre si uno habla del gobierno o de una obra pública, no te van a comprar pues, una puerta. O no te van a comprar 10, 100 ladrillos, 1 millar, ¿no? Compran mucho. Entonces, las oportunidades siempre están ahí. En general, ser proveedor del Estado es una buena alternativa, pero tienes que concursar, ¿no? Dejando de lado casos de corrupción, pero ser proveedor del Estado es una alternativa, ¿no? En estos procesos de reconstrucción, que también los gobiernos regionales y gobiernos locales van a tener obras de menor monto, también son una alternativa.
en los distritos, en algunos distritos de Lima y en el interior del país. A eso lo veo como unas alternativas, ¿no? Ahora bien, si el calor se mantiene, en el sector textil está muy golpeado porque ya tenían toda la ropa de otoño, invierno y no saben qué hacer con la ropa. Bueno, tendrán que hacer lo que se hizo en los años, en las oportunidades anteriores que hubo pandemia, ¿no? Estoquearlo, guardarlo, y si es costoso, tendrás que rematarlo, ¿no? Esa es la opción. O trasladarlo a aquella ciudad donde sí haya frío, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? No sé si son soluciones innovadoras, más que innovaciones innovadoras, es lo que el mercado te pida, ¿no? Y por ejemplo, en clase de macroeconomía, les comento a los alumnos que en la canasta de consumo que está vigente desde el 2021, la nueva canasta de consumo del 2021, un rubro que ha aparecido nuevo, bueno, que recién lo ha captado el INEI por la encuesta de hogares, es el presupuesto que le dedican a las mascotas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden necesitar las mascotas? Hablo en general de todas las mascotas, para enfrentarlo del fenómeno del niño, ¿no? Algo así, ¿no? De repente medicamentos, algo para protegerlos, ¿no? Como vacunas, algo. En realidad, como digo, los negocios, las oportunidades de negocios está en función del mercado que estás viendo, ¿no? El mercado que estás, el mercado te va marcando la pauta. Que se va a necesitar proveedores en materia de construcción, eso sí es un hecho. Eso sí está cantado, ¿no? ¿Qué variables considera que son las más para medir el impacto socioeconómico de eventos climatológicos? ¿Considera que es factible desarrollar un modelo econométrico para medir ese impacto o no sería factible por dificultad de conocer datos? Ya, Esteban. Bueno, se me pasó, Denise, discúlpame, Denise, después te respondo, ¿sí? Para medir el impacto socioeconómico de eventos climatológicos. Sí, profesor. Yo voy a leer en voz alta las preguntas de los compañeros. Estoy en la de Esteban. Aquí sé. ¿Sí? Ok. Mira, permíteme para responder, ¿sí? Ok. Y de ahí te dejo la de Denise para que la leas. Discúlpame, Alejandra. Te decía, hacer modelos econométricos. Yo entiendo que cuando uno hace un modelo econométrico, tú necesitas una data para contrastar su viabilidad, ¿no? Su validez. Entonces, un modelo tienes que contrastarlo si explica para después utilizarlo para proyección. Y ahí es la duda que tengo, si es que se ha modelado el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Acuérdate que son pocas experiencias, 1983, 1997, ¿no? No hay mucho dato que tengas al respecto. Sí, me pongo a pensar que alguien me diga, en cuanto usted ha dicho que 1,5 millones se podrían ver afectados de pobres, son los principales afectados con este tema. Entonces, la pregunta que me podrían hacer es, ¿en cuánto aumentaría la tasa de pobreza? Imposible saberlo, ¿no? Porque quedas condicionado a la magnitud, a la intensidad, para poder saber en cuánto afectaría la pobreza. Yo lo veo difícil, pero en econometría, pues, siempre se puede hacer un modelo, como dicen, ¿no? Siempre se puede hacer un modelo. Pero que de ahí a que tenga el poder de predicción, no te lo podría responder. Alejandra, por favor, la siguiente.
Nuestra compañera Denise nos pregunta, considerando la actual situación del norte, ¿cree usted que el gobierno ha reaccionado de forma adecuada para hacer frente a esta situación o considera que hay puntos en que debería mejorarse? Ya. La reacción del gobierno, si es reacción, ya no es. Si tú reaccionas a un problema, lo primero que debió ser la prevención, ¿no? Nosotros hemos dicho, nosotros como Cámara de Comercio decimos que si vamos a hablar de enfrentar los efectos del fenómeno del niño, o de este ciclón que hubo, debería ser para hacerlo eficiente, eficaz, o sea, usar óptimamente los recursos y ser muy rápido, tiene que ser acuerdo gobierno a gobierno. Esa es para nosotros una salida de emergencia, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno acaba de, no sé si lo conocen esto, pero está en las noticias, el gobierno acaba de crear una institución que se llama la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANI. Y ANI va a absorber a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ANI va a absorber a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ¿Sí? Y ANI se va a encargar de desarrollar la infraestructura que necesita el país y de lo que preguntas tú, Denise, hacer las inversiones necesarias para medidas de prevención, ¿no? Crear otra institución pública, eso no es la lógica. Esto yo lo que estoy contando lo he conversado con abogados, ¿sí? Porque esos temas son más de abogados, gente que conoce ahí el tema. Si tú creas una institución, tienes que crear la ley, sacar el reglamento, las medidas, cómo va a operar. Entonces, todo ese es un proceso que demora, ¿sí? Entonces, cuando tú creas una institución, siempre hay un plazo, un periodo que va a pasar y eso te hace perder tiempo. Entonces tú para darle peso dices, ya, el directorio, ¿no? El consejo directivo, van a estar 5, 6, mete 7 ministros para darle peso, ¿no? Porque si están los ministros ahí manejando todo esto, entonces puede haber una mayor rapidez en la institución, ¿no? O sea, uno ve la ley, porque es una ley lo que ha salido publicado, la creación del ANI, pero por eso le mete tanto ministro, para darle peso, ¿no? Para que cuando ANI diga algo, es que 7 ministros lo están pidiendo, y como 7 ministros lo están pidiendo, lo pueden hacer más rápido, ¿sí? Pero la posición de parte del sector privado es que mejor hubiera sido a la misma Autoridad de Reconstrucción con Cambio, que ya está creada, que ya está metida ahí, fortalecerla. No es fusión por absorción, no que ANI absorba a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, sino fortalecer la misma Autoridad de Reconstrucción con Cambios y que ella se encargue del tema de prevención y de reconstrucción. Esa para nosotros creo que es la mejor medida, ¿no? Pero el camino que está utilizando el gobierno es un poco más lento, ¿no? Tiene una razón de ser, porque en la Autoridad Nacional con Infraestructura dice, nosotros de hoy en adelante nos dedicaremos a esto, nosotros seremos, entonces estás creando una institución como la que se va a encargar de absorber lo que hace el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, lo que hace la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, vas a empezar a mover todo el gallinero. Y eso, en el sector público sobre todo, rápido no va a ser. Y lo que necesitamos ahora, de verdad, es velocidad. Y eficiencia y eficacia lo ha demostrado la Autoridad de Reconstrucción con Cambios cuando activó el gobierno a gobierno recién hace 2 años. ¿Sí? Gracias por tu pregunta. No sé. Ya, síguese. Asimismo, las preguntas que nos han dejado a través del formulario son las siguientes. Primero, ¿cómo están los consumidores y los mercados financieros respondiendo ante el impacto de los eventos climatológicos en la economía? ¿Y qué efecto tendrán estos en los factores
en la economía global para el año 2023? A ver, empiezo con esa. ¿Sabe lo que? Para medir el impacto en consumidores, lo que tienes que ver, yo te digo el indicador, es la tasa de morosidad de los bancos. Y como ha sido en el interior el fenómeno del niño, la tasa de morosidad de las instituciones financieras tipo por departamentos, cajas municipales, cajas rurales. Hay que ver eso. Bancos, cajas municipales. Tú mira, lo que tendrías que hacer, o sea, te digo la respuesta, ¿ok? Es mirar la tasa de morosidad, si empieza a aumentar o no. La tasa de morosidad del sistema financiero, debajo de 7, debajo de 6%. La tasa de morosidad de las medianas empresas está en 14%. Algo pasa con que no son muchas en realidad las medianas, pero en el bloque medianas empresas ahí algo está pasando. Hay que investigar, analizar qué está pasando con las medianas empresas. Lo que sí ha crecido es la tasa de morosidad de las cajas rurales. Entonces, eso te está diciendo que en provincias se ha afectado la capacidad de pago de consumidores y de microempresas, porque las cajas rurales no le prestan a medianas y a grandes. La mediana y grande se endeuda con banco, es más barato. Microempresa es la que accede a caja rural. Entonces, te digo el indicador, te estoy diciendo el indicador, tasa de morosidad, por departamentos, por actividad económica, y ahí tú puedes responder todo. Profe, ¿y por qué no responde? Porque las estadísticas que han salido publicadas son hasta febrero, de la tasa de morosidad. Necesitamos marzo de tasa de morosidad. Cerrado marzo, ahí ya y me imagino que saldrá en 15 días. En 15 días está seguro que en las noticias van a empezar a hablar de ese tema. Hasta febrero, lo que yo te puedo comentar, la morosidad de medianas empresas ha subido, viene subiendo hace 6 meses, y en algunas provincias del sur del país, sobre todo, la morosidad en cajas rurales aumentó. ¿Consecuencia de qué? Las paralizaciones han afectado negocios, ha afectado la capacidad de pago de microempresas y de créditos y la capacidad de pago de personas que por los conflictos no pueden trabajar y no pueden, por lo tanto, honrar una deuda. Ese es el impacto. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales industrias que se ven o se verían afectadas por los eventos climatológicos y cómo se espera que impacten en las perspectivas económicas? Bueno, en una diapositiva lo pusimos, ¿no? Sobre todo el sector agropecuario. Como sigo compartiendo pantalla, voy acá. Ahí está. Ya, ahora sí, ahí lo veo, ¿no? Agropecuario y comercio son los dos sectores más importantes, los que van a ser golpeados con los fenómenos naturales. El agropecuario, porque estamos hablando del norte, pues en el norte está el 25%, en esos 5 departamentos está el 25% del PBI agropecuario, entonces ahí estás golpeando directamente. ¿Sí? Y en el comercio, porque la actividad económica, te cuento, ¿cuál es el sector donde está el mayor número de empresas o negocios? ¿Cuál es la actividad económica, el sector económico donde se tiene el mayor número de negocios o de empresas? En comercio. Ahí está la mayoría. Entre comercio y servicios está alrededor del 80% de los negocios, de las empresas en el Perú. Formales, evidentemente hablo de formales, no de informales. Negocios formales, lo que abunda, el sector que agrupa el mayor porcentaje de negocios, empresas en el Perú es comercio. Es de lo que mayormente viven los negocios, del sector comercio. Y ese va a ser el impactado. Si tú te vas al lado informal, el lado informal significa personas naturales que hacen negocios. No negocios que tienen su RUC, no. Yo tengo mi negocio propio y de eso vivo. ¿Y está registrado en SUNAT? ¿Tiene RUC? No. Yo soy informal. Ya, esos negocios se dedican a dos sectores.
agropecuario y comercio. Entonces, ahí van a estar las actividades más afectadas en esos dos sectores, ¿sí? Tanto por el lado formal como el informal. Para concluir, tenemos la última pregunta. ¿Podría explicarnos qué tan importante es el factor climatológico en el crecimiento del país? Sí, 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 por supuesto. Ahí tienen que ver los modelos de ciclo real de negocio, los modelos RBC que se estudian en crecimiento económico, en macro 3 también. En macro 1 lo vemos de una forma muy superficial. Los desastres naturales, ahí permítame irme a la diapositiva del mundo, ¿no? Ahí está. 115.000 millones de dólares, ¿no? El costo mundial de estas crisis. 115.000 millones de dólares a nivel mundial. Sí impactan, pues evidentemente que impactan. ¿Por qué? Porque vendrían a ser como un shock, hablo en términos macro, ¿okay? Como que un shock de oferta que te contrae la oferta agregada. La oferta agregada de largo plazo se desplaza a la izquierda. Porque el desastre natural te afecta la dotación de factores, te puede destruir factor trabajo, te puede destruir factor capital, te puede destruir la tecnología. Y con eso, si es muy severo, se reduce el PBI potencial. La capacidad productiva del país se contrae y ahí afecta nuestro crecimiento económico sostenido. Nosotros como país teníamos un PBI potencial, un crecimiento potencial del PBI. Hace 12 años nuestro PBI potencial aumentaba 6%. Hace 4 años nuestro PBI potencial aumentaba 3.5% y en la actualidad nuestro PBI potencial está por debajo de 3%. O sea, lo que quiero decir es, crecer a nivel potencial sostenidamente no llega ni a 3% en el país, por una falta de inversión, fundamentalmente por una falta de inversión. Si hubiera un desastre natural de gran magnitud, sobre todo de gran magnitud, ese menor a 3% caería aún más, ¿no? Nos afectaría. Y nos va a costar recuperarnos. Mira que del fenómeno del Niño anterior, del 2017, aún no se cierra, aún no se reconstruye, aún no se cierra la brecha de prevención. Estamos hablando del fenómeno del 2017, estamos en el 2023. Entonces, evidentemente, eso afecta a nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. Lo que esperamos es que la magnitud de este shock, no sea tan fuerte, para que no nos mueva la aguja negativamente, ¿no? Del producto potencial. Listo. Muchísimas gracias, profesor. IDE Perú agradece su presencia y disponibilidad. Gracias por todos los conocimientos brindados. Ha sido un placer poder contar con usted el día de hoy. Finalmente, recordar a todos los presentes que la ponencia va a ser subida en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo fraternal a todos ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Melanie. Gracias, Melanie. Gracias, Giancarlo. Gracias, Denise. Daniel. Gracias, chicos. Gracias, Alex. Ahora sí me despido. Chao, chao.